Pues cuando tú quieras. Buenas tardes. Comenzaba esta ponencia, una excursión que realizamos en el segundo trimestre con un grupo de cuarto en el contexto de un proyecto Erasmus dedicado precisamente al cambio climático. Y paseábamos localizando cuáles eran los aspectos que lo distinguían y cómo se podría identificar. Y en ese proceso se me ocurrió, a ver, a través de los medios de comunicación, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos encontrar? ¿Y qué podemos hallar que evidencien lo que el cambio climático pueda hacer? Porque evidentemente estamos hablando de una serie de indagaciones teóricas sin ninguna base científica, salvo las que hallemos en la red, y contrastado con algunos artículos, algunos libros que se han podido detectar y hallar en una discusión metafísica con Internet. Y por ello, aquí voy a exponer al menos algunas consecuencias, algunas de esas evidencias. Vamos a hacer un análisis primero de cuáles son los posibles cambios que se van a producir en el clima cordobés por este proceso. Vamos a determinar cuáles son los factores de desarrollo, perdón, de deterioro de forma genérica, unos evidentemente relacionados con ese cambio y otros no. Y finalmente determinaremos algunas de las posibles soluciones que pueda tener el cambio climático y de lo que se está haciendo en estos momentos. Evidentemente, vuelvo a insistir que se trata de una evidencia, no digo científica, porque muchos de los artículos están referidos a informes oficiales, pero sí son extraídos a través de los medios de comunicación. Para ello voy a compartir una presentación, un momentillo, que la tengo aquí. ¿Se ve? Por favor, ¿me podéis decir si se ve la presentación? Sí se ve, sí se ve. Vale, Se ve correctamente. muchas gracias. Muy bien. Pues paso entonces a ponerla en pantalla gigante para que lo veáis. Lo primero, está claro que nosotros nos hallamos en un contexto de un clima continental, mediterráneo continental, según algunos subcontinental, de veranos cálidos e inviernos frescos, o inviernos fríos con influencias climáticas de atlántica, lo que pasa es que es muy mínima. En nuestro proceso de estudio posiblemente ya hayamos observado, yo en mis tiempos mozos, el climograma de Córdoba tenía 630 litros anuales y las proyecciones que se hacen del 61 al 90 ya hablan de 606, con lo cual ya nos está hablando de una pequeña evidencia de descenso de las precipitaciones en las que nos movemos. Nos encontramos en un contexto entre Sierra Morena y la Campiña, que va a tener cierta incidencia en todo este proceso. Un estudio realizado en el Plan de Adaptación al Cambio Climático de Córdoba habla de que la vulnerabilidad es media alta como la amenaza climática, debido sobre todo al ascenso de temperaturas y de sequías, como elementos extremos. Voy a poner unas cuantas imágenes del cambio climático, de proyecciones. Evidentemente no hay datos concretos al respecto. Solamente destacar un trabajo que hizo en su momento el profesor de la universidad, Pedro Domínguez Vascón, dedicado al clima, que es del año 90, que se lo presentó al ayuntamiento y el ayuntamiento ha hecho lo que ha podido o no ha querido con él. Porque a partir de ahí lo único que hay es algunos artículos de periódico bastante evidente de lo que ha pasado, de lo que está ocurriendo y de la proyección y de los aciertos que este profesor ya vino a dar hace ya 30 años.
La evidencia habla de que Córdoba es la capital española que más ha aumentado su temperatura en los últimos cientos de años, del año 1900 al 2010. José Manuel, perdona. ¿Sí? ¿Estás pasando diapositiva o no? No, ahora no, ahora no. Ah, vale, bien. Ahora Es que no. como estaba la primera fija, digo lo mismo, es que no. Vale. No. Perdón, entonces. Es que no quiero avanzar hasta que siga un poco, decir algunas cosas. La primera evidencia es que está aumentando. Que en Córdoba sube 1,99 grados, es decir, casi 2 grados, mientras que en la media es 1,31. En concreto, han calculado que la media de España está en 14,29 y ahora estaría en 15,61, en el 2010 aproximadamente. Con esas evidencias nos hablan de que si ya estamos constatando que está subiendo en los últimos decenios, la proyección hacia el futuro, en concreto, en los próximos 30 años, algunas previsiones hablan de 3, en ese estudio concreto. Hablan de otros, al 2100, hablan de 4. Ahí estamos moviendo. También es que depende de la proyección, porque se han hecho varias proyecciones, unas más agresivas, otras menos agresivas en cuanto al medio. En la diapositiva tenemos una de esas ya proyecciones. Esta no es la proyección, esta es la proyección del clima actual, que se clasificaría en color rojo, clima mediterráneo subcontinental. Y la proyección, una de ellas, el 71-99, nos lo situaría ya como un clima mediterráneo continental de altiplanicie seca, creo, más o menos. O el clima mediterráneo subdesértico en algunas zonas de Córdoba. Estaría por esta zona. Otra proyección nos lo sitúa en esa misma línea, pero con un elemento de clima subcontinental, veranos cálidos en la sierra y en la... Con lo cual, la evidencia de que el cambio se está produciendo, se va a producir, son claras. Aquí tenéis otro de esas proyecciones con distintas variables que tenéis en la parte derecha. No quiero detenerme porque si no me voy a extender demasiado. Uno de esos mapas que aparece en los medios de comunicación, de distribución de temperatura a nivel regional. Se ve que el interior, más que por la parte costera, evidentemente por el influjo litoral. Algunas de esas variaciones se inciden sobre todo en un aspecto. Se destaca que Córdoba, junto a otras ciudades, van a tener un fenómeno que se llama el fenómeno isla. Es determinar que la ciudad va a tener unas temperaturas muchísimo mayores que las afueras. Y eso, según los estudios que se han hecho, más bien va a deberse más que a las temperaturas más altas, a las temperaturas extremas, que suelen subir un poquito, pero no mucho, son a las temperaturas mínimas. Son las que realmente están elevándose o las que se elevarán. ¿Por qué? Porque evidentemente el calentamiento que se va produciendo en la ciudad es mucho mayor y el enfriamiento es mucho menor. Y eso hace que las noches sean muchas veces tórridas. Hablan en algunas circunstancias de que si se produce el fenómeno de esas temperaturas de 47 grados, proyectemos 4, nos vamos a 51. Nos vamos al estilo de Bagdad. Esto nos trae como consecuencia que el número de noches cálidas van a incrementarse. Esto nos trae como consecuencia que el alargamiento del verano es mucho mayor. Se ha calculado, según Domínguez Pascón, que el 40% del año ya es verano, entre mayo y octubre. Y eso lo hemos observado todo y se va alargando el número de días que hay de verano. Lo podemos observar en la duración de la ola máxima de calor, que ahí la estamos viendo. Córdoba la sitúa entre 9 y 13, aunque no es la más extrema. Y también va a proyectarse sobre un descenso clarísimo de las precipitaciones. Las precipitaciones se calculan que en algunos estudios que puedan ser 8% menores, el 5% de días menores de lluvia. Y esto nos lleva a
que pueda defender, según aquí en este cálculo en concreto la sitúa entre 0 y 100, menos que ahora, algunos llegan hasta 170 litros, menores que ahora. Nos lleva también a que va a llover menos días. Y estas son las conclusiones que el proyecto de adaptación al clima sintetiza en una presentación que hace el propio ayuntamiento. Con esto dejamos ya claro que el cambio climático va a ser muy radical. Va a ser claro en cuanto a determinar una serie de deterioros futuros en el patrimonio. Yo he hecho un análisis de factores genéricos, como dije antes, analizando todos aquellos factores que pudieran determinar el deterioro o la destrucción del patrimonio. Me estoy centrando sobre todo en el deterioro, en el patrimonio arquitectónico del que vamos a tener más evidencia. Mencionaremos algunos del pictórico y del retablístico, pero evidentemente si indagásemos más tendríamos muchísimas más evidencias. El primer factor a tener en cuenta va a ser el de los terremotos. Córdoba no está en una zona sísmica profunda. Desde hay un estudio por ahí que habla de que solamente ha habido 2 terremotos de 5,7. Eso sí, estamos en una zona muy cercana, como Granada, como centro de mayor sismicidad. Estamos en una zona bastante estable. Incluso en el plan director de la Mezquita Catedral se contempla la posibilidad. Hablan de que podría haber daño en la cimentación, en los niveles freáticos, en fuga de instalaciones de fontanería, en elementos constructivos. ¿Hay constancia de terremotos en Córdoba? Sí, lo tenemos en las fuentes literarias que hablan de que en el año 76 a.C. ya hubo uno. En torno al 250, 260, 70, se calcula que afectó al teatro romano, que se lo cargó y a partir de ahí dejó de tener su funcionalidad. Aquí la tenéis la evidencia, en una de las fracturas que se encontraron en las excavaciones que se hicieron José Manuel, en su momento. ¿Sí? discúlpame, estamos todo el tiempo viendo solo la primera diapositiva. Yo creo que tú estás pasando unas pocas, ¿no? Yo sí, yo Que aquí sí. no, solo todo el rato hemos estado viendo la primera. Pues espérate que voy a ver qué es lo que Eso pasa. es lo que te decía yo, José. Sí. Ah, pues yo estaba pasando mi diapositiva y nadie me ha dicho nada. Un momentillo. Lo Cambio. he dicho. Sí, pero yo creí que lo estabais viendo. No, es que no lo han maximizado. Entonces tú vas pasando, pero no lo ves. Sí. Espérate un momento. Voy a empezar. Voy ahora a poner toda la pantalla y así va a haber, me parece, menos duda. Ahora se me verá. Espérate. Ahora se me verá a mí todo lo que hay aquí. Eso. ¿Y ahora se ve la presentación? Ahora sí. Vete a lo último Pues que has perdón. dicho. Perdonad las molestias. Un momentito, Vale. maximizo. Ahora. Estaba aquí. Pues bueno, ahí tenéis la presentación. Hay mucho, lo he ilustrado a base de mapas con todo lo que he estado hablando. Esto es la primera diapositiva que he hablado de terremotos. Y esto es lo que estaba comentando, la fractura que se está haciendo en el terreno. Ya, si vais al museo, allí tenéis un bloque de uno de los pasillos internos de entrada y de acceso que se ve allí y no lo especifican. Sabemos que hubo un terremoto en el año 880 que habla de que se cayeron las galerías de las mujeres de la mezquita. Hubo un terremoto en el 1170 del terremoto de Andújar, que afectó a minaretes de Córdoba, Granada y Sevilla. Y sobre todo el que más conocemos es el de la incidencia del terremoto de Lisboa, del 1755. Aquí tenéis una evidencia en la sala capitular de San Pablo, en Oribe, y aquí tenéis un documento que habla de los deterioros que se produjo en toda la provincia de Córdoba y de la ciudad de Córdoba. En concreto, afectó sobre todo a Santa Marina y a San Lorenzo, cayéndose algunos de los minaretes. Hace poco, cuando estuvieron interviniendo en San Nicolás, descubrieron que la parte superior
se vio afectada y que la reprodujeron por los distintos materiales. Evidentemente, los terremotos no son uno de esos factores que nos condicionen a partir de ahora en el cambio climático, pero las inundaciones sí, porque una de las cosas que se contemplan es que las lluvias sean torrenciales. Córdoba tiene a su favor el 30% de masa arbórea que tiene en Sierra Morena. Y eso es uno de los estudios que cuentan que aquí el problema de las inundaciones puede ser más diluido. Pero inundaciones en Córdoba ha habido. Inundaciones, aunque no están constatadas en los libros, en mis indagaciones arqueológicas hablan de ya unas finales del siglo I después de Cristo, que arrasa la zona de lo que es la Cruz de Rastro, por esa zona, por donde está el aparcamiento del Sojo. En esa zona, ahí se excavó y hay deslizamiento. Y ahí me parece recordar que hay una posterior, pero esa no la he encontrado la referencia. La referencia histórica habla de que a partir del año 1010 se constatan 20, aunque ahí se puedan añadir dos más, que es una la de 1936 y la de el 2010. Estas sí han creado destrucción. Por ejemplo, en 1481 el agua llega hasta San Nicolás y San Eulogio de la Axarquía. Inunda Molinos de Martos. En el año 1554 inunda el Campo de la Verdad y llega a la ermita de San Julián en el Arenal. Y eso mismo se va a producir en años posteriores, de tal forma que va a destruir también en el año 1691. Es curioso que a finales de la década del 1690 se producen distintas riadas en años consecutivos. Y, por ejemplo, en 1698 hunde una de los arcos del propio Puente Romano, tal como estamos viendo. Y así ya, por señalar la más reseñable, a partir de 1821, que también se llega otra vez a San Nicolás, y San Nicolás sabemos que va a ser destruida y va a dejar de ser parroquia a partir de 1870. Y uno por ahí, me parece recordar. Con lo cual, evidentemente, el agua es uno de esos factores a tener presente. Supongo que reconocéis las inundaciones del 2010, que afecta sobre todo a la zona de la ribera pasado Córdoba. Ya sabéis que Córdoba ha tenido una mejora gracias al murallón, que en el siglo XX nos ha permitido tener menos inundaciones como tal. Y a partir de que ya estamos hablando de agua, las humedades sí es un gran problema. Y las humedades las vamos a ver desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, no sé si estáis viendo ahí, uno de los factores que puede ser el cambio climático, porque esto se produjo, creo que recordar, en junio del 2017, una lluvia, una tormenta que cayó el día anterior, 15 litros, al día siguiente aquello se calentó a 40 y reventó. Está clarísimo que esto es uno de esos factores. La humedad es otro de esos factores que van a determinar el cambio del patrimonio. Y vamos a tener mucha evidencia en la Córdoba capital. Vamos a estudiarlas de dos puntos de vista. Una por filtración a través de las cubiertas, como puede ser la que ocurrió en la capilla del Santo Espíritu de la Mezquita, la que también se determinó en la Puerta de San Juan, la Torre de la Malmuerta. Yo creo que es evidente. Son filtraciones, pequeñas goteras en la Puerta de Santa Catalina. Y me detengo un poquito en el caso de Medina Azahara, en el Salón Rico, donde se ha observado que los atauriques de yeso que se colocaron en la reproducción del mismo se han visto afectados por goteras silenciosas que a su vez han ido penetrando silenciosamente y que unido al propio yeso han ido mostrando la cara hacia el exterior en un proceso que ha degradado y que ha llevado a reponerlo. Otro proceso de humedades es por filtración, por capilaridad. Y el caso más claro lo tenemos en la Puerta del Puente. Este es el producto de una mala
reforma y rehabilitación que se hizo en el 2005-2007 en el contexto de todo el proceso del Paseo de la Ribera, donde se le puso un tipo de malla que reventó porque no lo supieron de cuál. Conclusión, ¿qué hicieron? Perdón, me he pasado. Ponerle una cerca para evitar las filtraciones desde abajo, e incluso ahora, recientemente, lo que han hecho es utilizar un material que a través de bacterias van a hacer que se consolide lo que es el proceso. La parte más afectada es la parte sur. Evidentemente, la más afectada por el aire que viene de la parte del río y las filtraciones que vienen por el mar. También infiltraciones se han producido en el convento de San Agustín. Yo creo que son evidentes. Han afectado a las pinturas murales después de la reconstrucción que se hizo en un pasado. Ahí tenéis otra de esas proyecciones. Otras, por ejemplo, en San Pedro, que tiene un pozo a 10 metros de profundidad, hay agua, y eso ha permitido que las filtraciones afecten a las columnas. Es un venero que se conecta posteriormente con otro monumento que vamos a ver un momentillo, que es este, que está en la Capilla de la Asunción, que es el famoso lago de las Tendillas, que está degradando la capilla del instituto. La Puerta de Almodóvar, está muy degradada la imagen, pero si vais por allí está todavía más. Incluso se ve cómo se afecta por otro factor, que es la contaminación en Costas Negras. La Maxura va a tener otro de esos fenómenos que va a producirse por humedad ambiente. Es un proceso de condensación que además está relacionado con otro de los fenómenos que vamos a ver, que es la turistificación, es decir, el exceso. De hecho, en el año 2019 hablan de que entraron 2 millones de personas. En el artículo hablan de que eso supone una media de 5.700 a lo largo del día, pero que ellos tienen como límite 5.000 al día, con lo cual estamos hablando de que, perdón, en el momento, con lo cual no parece excesivo. Pero el problema es que está creando un doble problema a la parte de las yeserías y a la parte de la madera. ¿Por qué? Porque nosotros cuando vamos y pasamos por allí, emanamos calor. Y el calor permite evaporar el agua de los elementos constructivos. Y eso hace que en momentos, sobre todo de verano, cuando en el momento de máximo calor, aquello se llama el plan Stefan, evidentemente se recaliente y vaya creando un proceso de contracción y expansión de los propios materiales. Y sobre todo, por ejemplo, la madera, que la techumbre que tenemos en esa zona, sobre todo en la Maxura, es eso. Y aquí está el fenómeno que yo creo que todos lo conocemos en ese fenómeno. Un poquito más por encima, ya un elemento que también está muy conectado con el cambio climático, los microorganismos. Nosotros vamos a ver microorganismos de todo tipo. Primero, termitas. Por ejemplo, las termitas en el año 95 hicieron que las galerías, alguna de estas galerías del convento del Carmen se destruyesen y hubo que reconstruirlas. Por ejemplo, en la ermita han hecho una actuación donde hablaban de la existencia de los elementos propios de él y lo unían al musgo, a los líquenes, de los que también vamos a mencionar antes. Y yo creo que el antes y el después está evidente en el rostro del propio Sagrado Corazón. Y ahí tenéis una imagen de la mano y mirando hacia acá, que hace una evidencia. Y aquí tenéis ese fenómeno de líquenes. Los líquenes es verdad que es un fenómeno constatable exteriormente, pero que solamente hemos podido acceder desde el punto de vista científico. Y hay algunos artículos que hablan de la concentración de líquenes, musgo, no solamente en las paredes, sino también en el propio patio. Por ejemplo, hay una verdadera especie bien determinada por profesores de la Universidad de Córdoba. Y ya me estoy alargando y todavía no he llegado a donde tengo que llegar. Las palomas es una cosa que todos yo creo que lo tenemos claro, y el problema de la heces y de la degradación. Y esto me pone en contacto con otro problema que tenemos aquí en Córdoba.
el 90% de nuestros materiales constructivos son arenisca. Y la arenisca se degrada superficialmente bastante. Y yo creo que es evidente con estas pequeñas muestras que vamos a hacer. Voy a pasar un poquito más de los incendios, de los que tenemos constancia en algunos momentos, sobre todo a finales del siglo XX, que no es un elemento claramente de este. La contaminación ambiental también sí es un elemento muy determinante. Córdoba no es uno de los países, de los territorios más contaminados. En concreto, esto es lo que quería yo llegar. Hay un estudio en el 2011 que habla de que la mayoría de los componentes ambientales no proceden de la propia ciudad, sino que están en el entorno, en el medio ambiente. Y ahí tenéis, sobre todo, locales hablan del 10% de tráfico y el 6% de industria. La contaminación se ha ido reduciendo bastante con uno de los fenómenos, que es el de la peatonalización, y por tanto la reducción del tráfico rodado por parte de los monumentos del casco histórico, del que hablaremos posteriormente. Otro elemento básico es la vegetación, que está relacionado con el siguiente elemento que yo he llamado abandono de solares. La vegetación es una cosa que sobre todo se hace en espacios naturales, en espacios abiertos. Está claro que muchas veces proceden a instituciones públicas como el ayuntamiento. Ahí tenéis que hay sistemáticamente que se habla en los medios de comunicación que se tiene que hacer, la Puerta de Almodóvar, la Puerta del Rincón, las murallas en general, como el Muro de la Misericordia. Y aquí sí me voy a detener un poquito, porque hay 3 monumentos que todos conocemos, que se han hecho muchos proyectos de rehabilitación y ahí están. Todos pertenecen al ayuntamiento, como el convento de Regina. Ahí lo tenemos el antes, y ahora tenemos una posterior, donde se ha hecho ya una limpieza posterior, pero sigue elemento degradado. El convento de Santa Clara, del que se ha querido convertir en museo, igual que el anterior. Las reconstrucciones, como veis, son bastante penosas, ladrillo visto bastante. Y otro caso, como el Campo Madre de Dios, que se llama Nuestra Señora del Remedio de San Rafael, que yo me he aprendido ahora el nombre. El abandono, es verdad que aquí se ha llegado a una rehabilitación del tejado, no está ya así, pero la fachada y la torre sigue. O, por ejemplo, elementos como un alfar almohade de la calle San Cayetano, que esta es la fotografía de su rehabilitación, y el 2018-2019, tal como se encuentra, la caída de la calle San Fernando, la muralla. Otro elemento a tener presente, ya lo hemos mencionado, que es la concentración en el casco histórico y en determinadas zonas de los turistas. Pero es que tenemos un problema. Los turistas vienen a Córdoba sobre todo por sus monumentos. Es una encuesta que se hizo en el 2011, que el turista patrimonial, aquel que le gusta la emoción y el patrimonio, es el predominante. Y hay muchos datos en estadística, incluso hoy uno, que ha salido hoy, que es que habla de que el patrimonio cultural cordobés llega al 9,36 en su valoración. Es verdad que tenemos un beneficio económico de unos 600 millones de euros, un poco menos del 5% del PIB en el 2019, que son los datos más completos, que la turistificación se ha concentrado sobre todo en determinadas zonas y temporadas, y estamos precisamente en una de esas momentos, mes de mayo, nuestro famoso mes de mayo, que nos ha llevado a situaciones como que algunas entidades públicas y asociaciones vecinales están protestando por su mejora. Y estamos en la situación de que estamos en una época de que el momento de masificación, precisamente ya en uno de los índices hablan de un 36% de quejas de esa masificación del turismo cordobés. Aunque no tenga que ver relación directa, la contaminación visual, evidentemente altera todo lo que es el casco histórico, su monumento,
Ha habido intentos y la UNESCO por ejemplo, en el 2018 algo sobre los veladores que funcionaba. Se ha hecho algo. Este año, por ejemplo, se está soterrando el cableado eléctrico de la plaza de Capuchino. Y, perdonad la rapidez, pero es que quiero llegar en 5 minutos a la propuesta. Las propuestas que hacen los especialistas para recuperar esto es, por ejemplo, la peatonalización. La peatonalización en Córdoba empezó en los años 90, pero el proceso que se ha llegado para la peatonalización es quizá el problema. Todos conocemos ese desierto, así es como lo utilizan, desierto de granito gris. El granito gris lo relacionaremos posteriormente con otro de los problemas, ya no lo voy a avanzar. Es verdad que también se han utilizado otros materiales, pero el eje norte-sur entre las Tendillas y la Ribera está predominantemente utilizado por ese granito gris que tiene un problema calorífico. También las asociaciones vecinales hablan de la necesidad de recuperar quizá una pavimentación más adecuada. Una de esas, por ejemplo, es utilizar el granito rosa. El granito rosa, que es más tradicional de nuestra acera antigua, en la calle antigua. Y sobre todo el enchinado cordobés que se situaba. ¿Por qué? Porque deja transpirar mejor. El Domínguez Ortiz habla de que el granito llega a 64 grados, conserva. Y que, por ejemplo, a pesar de ser también malo como el cemento y la caliza, tiene 20 grados menos, se queda en torno a unos 45. Con lo cual, habría que ir proponiendo la necesidad de recuperar aspectos tradicionales de nuestra cultura popular, como esta. La tenemos en la plaza del Mesón de la Luna, en las casas tradicionales, nuestros patios. ¿Por qué? Porque la transpiración, junto a la existencia de agua y de vegetación, quizá sea una de esas soluciones. También se habla de la necesidad de hacer una búsqueda de una iluminación mucho más correcta, que caliente mucho menos el suelo y el ambiente. Y las asociaciones vecinales no les gusta casi nada. También es por cuestión de estética. Las farolas estilo contemporáneo, que se han puesto en distintos lugares. Por ejemplo, aquí tenemos uno de esos ejemplos de ausencia de masa vegetal en nuestro paseo marítimo, irónicamente cordobés. Aquí tenéis Plaza del Gran Capitán con su mobiliario moderno. Y nosotros tenemos nuestro farol clásico, la serie Fernandina, que la vemos en algunos lugares. Y eso quizás sea uno de los factores. Y quizá para mejorar la temperatura es la refrigeración. Lo recomiendan todos los manuales de la UNESCO. Y la situación es utilizarlo y hacerlo con cabeza. Domingo Ortiz no se determina que el que se está construyendo ahora, el espacio verde que se está haciendo por el cinturón verde, que se está construyendo por la zona norte, sea el adecuado. Él no está en contra, porque puede contribuirlo. Él prefiere crear una especie de microclimas, ahí tiene las autoridades políticas, de microclimas que muevan el aire. Él habla de las plazas, y de la única plaza que crea esas corrientes es la Plaza de los Jardines, porque está situado un poquito más hacia abajo y permite que el aire se mueva. Él habla de que las plazas debían tener una masa de vegetación, una masa de agua que permita refrescar el ambiente, y a través de ese ambiente va refrescándose. Y Córdoba tiene gran cantidad de jardines. Aquí tenéis un muestrario de esos jardines, un inventario que ha hecho el ayuntamiento, que pudieran permitir que el casco histórico. Es verdad que los jardines en el casco histórico son muy poquitos. Se han hecho algo en Oribe, se introdujo algo en los jardines de Juan Carlos II, primero, fuera de él, pero nuestro casco histórico padece de ello. Aquí tenéis quizá una de las plazas que yo he encontrado, la plaza de San Bartolomé,
en la calle Alfonso XII, si no recuerdo mal, que sí pudiesen contemplar. Y otro de los elementos que contemplan es la utilización de la construcción tradicional, no las construcciones que no quieren construir en este solar. Ahí está la ermita de... Ahora mismo no me sale. Una ermita que está ahí, que se va a construir, está al lado del Soho. Se va a construir una serie de apartamentos, así, que evidentemente no tiene una repercusión. En la calle Cardenal González existen los apartamentos Atrium. Ahí tenemos en el mismo edificio Soho. Y él habla se hablan los especialistas de volver un poco a la situación tradicional de nuestra casa, situar la ventana donde antes se situaba de forma geométrica. ¿Por qué? Porque eso va a permitir crear un ambiente más apetecible, más apetecible. Las conclusiones de todo este apresurado proyecto es que se están haciendo cosas, que el cambio climático ha llegado, que los factores determinantes y de problemas de deterioro están ahí. Muchos pueden estar espoleados por el propio cambio climático. ¿Y qué estamos haciendo? Pues, lamentablemente, poquito. Esta imagen la recordaréis, salió en los medios de comunicación, las posibilidades de inundación y ya como último la evidencia de cómo ha ido cambiando el cambio climático. Bueno, yo ya he terminado apresuradamente. Yo tenía un montón más de cosas que decir, pero bueno, creo que he intentado llegar.